Bueno, pues nada, han cumplido perfectamente con el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que tenemos ahora como 10 minutos de preguntas en la sala para estas dos interesantes videotécnicas. ¿Alguien en la sala quiere alguna aclaración, alguna pregunta? Bueno, pues le vamos a preguntar, con permiso del otro moderador y de la sala. Perdón. ¿Vemos a alguien? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gracias. Soy Javier Guerrero, del Hospital de Parla. Isabel, ¿qué precio tiene todo este proceso para un paciente? Sí. El implante son 8.000 euros. Todo lo que es las células, la membrana incluida, todo. Todo lo que es el implante y luego tus cirugías y todo eso, que eso es lo aparte. Más el cirujano, hospitalización, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que eso ya lo cubren las compañías o no, dependiendo de las compañías y todo eso. Me refiero al tema privado. Y luego hay hospitales públicos que lo están haciendo. De hecho, yo he visto aquí… Sí, ¿Qué? Claro, tu hospital, ¿no? O sea, ahí está el doctor, el doctor está por aquí, que empezó el doctor. Sí, está José Antonio Blas y el doctor Nebot. Sí, ¿no? Ahí está, el doctor Nebot. José Antonio, si los he visto, no lo sé. El doctor Nebot pide la palabra. Hay comunidades, como en España tenemos comunidades, pues hay comunidades que lo tienen aprobado para hacer en hospitales de la Seguridad Social y otros que no. En Madrid no, por ejemplo. ¿Le dan el micrófono a Nacho? No quería preguntar nada. Vale, se me ocurre, Isabel, es en una misma lesión, el mismo paciente, en un hospital distinto, depende de la suerte que tengas donde te toque. La técnica quirúrgica que habéis presentado está al alcance de todos los cirujanos artroscopistas, no tiene dificultad en cuanto a la técnica en sí misma. Hombre, yo creo que es mucho más fácil que un ligamento cruzado. Es verdad, tiene ciertos trucos, pero yo siempre me comprometo a que empiece a hacer esta técnica, ir la primera vez. Porque es que con que vayas una vez y enseñes que la membrana tengas cuidado, que coloques las células, es que luego suturar y hacer la vía de acceso. O sea, osteotomía de malleolo interno, pues como si hicieras otra cosa. Pero yo creo que es mucho más fácil que el ligamento cruzado anterior. Tienes que saber dónde va el túnel, la prótesis. O sea, en realidad, esta técnica en sí, o sea, yo siempre digo que es igual que el AMIC. Ponemos células o sin células. Tú puedes utilizar, es la misma membrana. Puedes poner las células o en células. Depende de si crees en células o no crees o tienes acceso. Pero en realidad la técnica quirúrgica es la misma. Es tener acceso a la célula. Pero si pudiéramos utilizar células, vosotros en tu hospital no tienes acceso al injerto autólogo, ¿utilizarías las células? ¿Tienes alguna posibilidad de utilizarlas? Y luego, ¿se han comparado realmente la misma lesión, en una lesión, una osteocontritis en cóndilo interno, en una lesión similar, frecuente, de utilizar las células a no utilizarlas? Le pregunto primero a él, a pesar de que esta tarde hablarás de tus resultados. Pues no tengo experiencia en uso de células porque no hemos usado. Entonces, este tipo de lesiones siempre utilizamos la técnica AMIC solamente y no puedo comparar, la verdad. No se puede. No puedo comparar. ¿Tú tienes experiencia de haber utilizado? A ver, yo conozco mucho a Víctor Valderrama, ¿no? Que es el que describió la técnica del AMIC en el tobillo. De hecho, yo estuve con él allí 10 años y somos muy amigos y hemos hablado de esto, ¿no? Él lo que me dice, a ver, esto es high level. El problema es que no todo el mundo tiene acceso a estas células. Para hacer células ahora mismo en España, para tener este acceso a las células, en realidad cualquier hospital lo puede hacer porque es una técnica consolidada siempre y cuando haga lo que llamamos autorización de uso. Tiene que hablar con la agencia del medicamento. O sea, el problema de las células es que están consideradas un medicamento. Entonces, tienen que acreditar al hospital para… De hecho, nosotros… Cada 2 años nos reacreditan. Exacto, tienes que pedir la autorización de uso y acreditar a cada hospital. O sea, que es hospital por hospital el que lo acreditaría. Y entonces te acreditan al hospital y tú las puedes enviar. Lo que me dice Víctor, dice, hombre, esto es high level. O sea, yo no lo hago sin células porque es que el problema de esto es de los estudios comparativos es con qué lo comparas. O sea, yo con microfracturas no. O sea, microfracturas, pues si son lesiones pequeñas, pero si son lesiones grandes no van. Y un resultado a 2 años no me vale en un chico de 16 años o uno de 30. O sea, un resultado a 2 años no es resultado bueno. Entonces, los tejidos que nosotros obtenemos y las biopsias que tenemos son buenas. Es un tejido de variedad hialina y con colágeno, tipo 2.
Y lo que me contaba Víctor, dice, hombre, esto es high level. Dice, nosotros colocamos la membrana y formamos un fibrocartílago, ¿no? Dos preguntas de detalle técnico, que es un poco lo que nos diferencia lo que haces tú de lo que hacemos nosotros, que es la sutura, el periósteo y el tisucol. Tisucol, sí. ¿Habéis probado hacerlo solo con tisucol? Sí, es un poco lo que decía. Nosotros lo hacíamos con tisucol y lo dejamos de hacer porque nos metieron miedo los biólogos. Tampoco te lo puedo... Claro, yo al final soy traumatóloga y un poco te fías, ¿no? Igual que en quirófano muchas veces hay trocitos de muestra de membranas con células, y Elena lo sabe, no es que no nos fiemos de Elena y de Juanma, sino que, claro, ellos me dicen que hay células y yo qué sé si hay células y si están vivas. Entonces, muchas veces hacemos controles fuera del hospital, o sea, las mandamos, de hecho luego lo presentaré a Val, a Santander o a Pedro Cuevas en el Ramón y Cajal, le decimos, dinos qué hay, dime si hay células y si las células están vivas, porque lo que decía el otro día el compañero, o sea, muchas células pero están vivas, son viables, no se me han muerto a ponerlas, porque al final... Y de momento todos los controles nos dicen que están bien, ¿no? Pero lo que nos dicen los biólogos es que el tisucol, como es una fibrina, se podría comportar como un plástico y disminuiría la señal entre el hueso subcondral y las células que coloquemos. Y como realmente nosotros, mi jefe dice que somos de la Sociedad Protectora del Hueso Subcondral, que no nos gusta molestarlo porque creemos que las señales del hueso hacia el cartílago son importantes. Pues claro, queremos que haya comunicación y nos dio miedo y por eso no lo colocamos, pero lo hacíamos. Y luego las has explicado antes, pero aclaras un poquito más, la vía artroscópica, que es como lo solemos hacer nosotros, con vía de cirugía abierta, como haces la mayoría de las veces. ¿Has visto diferencia en la recuperación cuando ves emplear una vez o no? A ver, yo creo que el inicio sí. O sea, de una cirugía mínimamente invasiva a abrir una rodilla, pues es que pues ya está. O sea, yo creo que en los primeros meses el dolor, la recuperación, la movilidad, la inflamación, por supuesto. Ya al final, al año, están todos igual, porque esto es como todo, como la prótesis, si la pones bien, ya la cicatriz es al principio, después te da igual. Por eso digo que por artroscopia o no artroscopia, lo importante es hacerlo bien y sobre todo lo que recomiendo es cuando se empieza, hazlo abierto por seguridad, porque tienes mucho que perder y 2 meses un poquito de clínica que ganar, ¿no? Entonces, al final ando bien, ¿no? Isabel, una pregunta, por favor. Sí, una pregunta para ambos, que quizá no sea técnica, pero me gustaría que me la contestaseis. El cultivo de condrocitos y el AMIC son 2 técnicas que se caracterizan por una diferencia fundamental y es el precio, precisamente. Sí. Entonces, hoy en día no hay estudios comparativos entre las 2. Vosotros habéis seguido con la línea de cultivo de condrocitos. Mucha gente, pensando precisamente en el valor económico, ha pasado al AMIC. ¿Realmente creéis que merece la pena, y estoy hablando para los 2, continuar con vías complejas, como es el cultivo, que implican procesos difíciles y hasta cierto punto, como estaba comentando, bastante caros, cuando quizá con la membrana exclusivamente obtenemos, al parecer, ya digo que no hay estudios comparativos, los mismos resultados? Yo es que nosotros primero no tenemos acceso a las células. Entonces, esa pregunta me cuesta respondértela porque no podría ni siquiera optar a ello. La segunda opción es que yo creo mucho en las microfracturas. Entonces, cuando he decidido hacer la técnica AMIC, sobre todo ha sido por intentar darle un extra a esa técnica. Es decir, intentar contener el coágulo, intentar darle enriquecer algo más esa técnica, que ya de por sí creo en ella, siempre y cuando estamos hablando de lesiones seleccionadas, lesiones con una extensión limitada, sin afectación del cartílago subcondral. Es decir, para la técnica AMIC yo creo que está indicada en los casos que está indicada. Es verdad que el futuro, o sea, yo personalmente creo que el futuro va por la terapia celular, pero no te puedo dar más datos sobre todo por eso, porque nosotros creemos y por ahora nos basamos mucho solamente en la técnica AMIC. A ver, nosotros nos basamos en que las células forman tejidos y los tejidos órganos y creemos que la célula es fundamental. La membrana, yo no te digo que no sea buena, pero el ACI cuando colocábamos periósteo también era bueno. Que el periósteo tenía sus problemas y técnicamente era muy difícil, pero o sea, yo creo más en la célula que en la membrana, sinceramente. La membrana aún así no es barata, ¿eh? 1.000 euros. 1.000 euros la membrana o 2.000 si es un poco más grande. Exacto. Es que depende, es que hay 3 tamaños.
¿No, Elena? Tú sabes que hay varios tamaños dependiendo. O sea, que decir que la membrana tampoco es tan barata comparado con lo que es una célula, que estás cogiendo muestra autóloga del propio paciente, estás haciendo todo el cultivo, etcétera. O sea, quiere decir que es diferente. Yo he hablado mucho con Víctor y además como ahora viene noviembre y tal, y le he dicho, ¿tienes second look? Y me dice, no. Digo, joder, es que, o sea, al final lo fundamental de la membrana es el second look, o sea, el valorarlo, ¿no? Entonces sí que me he planteado varias veces, nos hemos planteado Víctor y yo el hacerlo conjunto, ¿no? Él hace la membrana, nosotros membrana con célula y hacer un second look y hacer un estudio comparativo. O sea que sí que estamos ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en tiempo. Yo creo que ha sido una reunión muy interesante, las biotécnicas. Muchas gracias a los ponentes. A ver, está.